Esófago, desde lo normal hasta lo patológico. Para empezar a conocer un poco más del esófago, vamos a iniciar con su anatomía. Este es un órgano tubular del sistema digestivo que conecta con la faringe y el estómago. Su función principal va a ser transportar el bolo alimenticio desde la boca hacia el estómago mediante movimientos peristálticos. Este va a ser un órgano altamente muscular y también va a estar muy inervado. Este es un túbulo fibromuscular con musculatura longitudinal y circular de 25 centímetros aproximadamente. Esto va a variar entre niños y adultos y también entre hombres y mujeres, y es de la laringofaringe a el estómago. Se divide en 3 porciones. La primera va a ser la cervical, que va a ser detrás de la tráquea, la torácica, que va a ser por el mediastino superior y el posterior, y la abdominal, que va a pasar por el hiato diafragmático. Su trayectoria va a ser cavidad oral, mediastino, pilar derecho del diafragma y el estómago. Las estructuras con las que se va a relacionar va a ser la tráquea, la columna vertebral, más específicamente está detrás del esófago, la aorta y la vena ácidos y el hígado. Estas estructuras son muy importantes porque si en alguna alteración que se dé en alguna de estas, o específicamente sea el esófago, todas estas se pueden ver alteradas. El esófago va a estar compuesto por varias estructuras. Entre esas van a ser unas capas, que la primera es la mucosa, que es un epitelio plano estratificado no queratinizado, que va a ser el que le va a permitir resistir al roce del bolo alimenticio y no hiera el epitelio. También está la submucosa, que contiene glándulas esofágicas que secretan moco y también va a hacer que ese bolo pase más fácilmente. Va a estar la muscular propia, que va a estar dividida por un tercio superior, que va a ser el músculo estriado voluntario, y 2 tercios inferiores, que va a ser el músculo liso, que va a ser la parte involuntaria de este órgano. Está la adventicia, que es tejido conectivo, que lo fija a estructuras adyacentes, que fue las que mencioné anteriormente, como la tráquea, cuando pasa por el diafragma y eso. Tiene 2 esfínteres. La primera es la unión faringoesofágica, ubicada detrás del cartílago cricoides, en la unión entre la faringe y el esófago. Y la otra es la unión gastroesofágica, que es el punto de unión entre el esófago y el estómago, que este también va a ser una unión muy importante en ciertas patologías que se pueden dar en el esófago. Este órgano va a estar irrigado e inervado por ciertas arterias y nervios. Las arterias en la parte de la porción cervical van a ser las arterias tiroideas inferiores, en su porción torácica van a ser las ramas esofágicas de la aorta, en su porción abdominal arterias gástricas izquierdas y frénicas inferiores, y las venas van a ser del sistema ácigos, y su inervación va a ser por el nervio vago, muy importante, que va a controlar la motilidad y secreción de este órgano. Si esto falla, se van a ver alteradas ciertas funciones. Y el plexo esofágico, que va a estar formado por fibras simpáticas y parasimpáticas, que también van a permitir que se haga correctamente la función del esófago. El cáncer epidermoide de esófago es una neoplasia maligna agresiva. Se desarrolla a partir del epitelio escamoso que recubre la mucosa esofágica. Es mucho más frecuente en adultos mayores de 45 y afecta a los hombres con una frecuencia 4 veces mayor que a las mujeres. 8 veces es más frecuente en afroamericanos. En la zona occidental de Kenia existe una incidencia extremadamente grande al carcinoma epidermoide, más que todo en pacientes menores de 30 años, y tiene una relación con el consumo de una leche fermentada tradicional que se llama Mursic. Esta contiene acetaldehído, que es carcinógeno, y la tasa de supervivencia a 5 años es del 75%. Tenemos varios factores de riesgo. Algunos de ellos que predisponen al desarrollo de carcinoma epidermoide son consumo de alcohol y tabaco, también síndrome de Plummer-Vinson, que básicamente es una afección caracterizada por una triada de disfagia, anemia ferropénica y membranas esofágicas. La acalasia también, que es la incapacidad de relajar el esfínter esofágico inferior. La tilosis, que es una enfermedad hereditaria que se presenta rara vez y que causa crecimiento adicional de la capa superior de la piel, tanto en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. El estilo de vida también, incluyendo factores como pobreza, deficiencia de frutas y verduras, y otro factor es el consumo de bebidas muy calientes. Entre su patogenia son factores que generan un estrés celular repetitivo y causan una inflamación crónica con daño al ADN y un entorno propicio para mutaciones genéticas. Con el tiempo, las agresiones provocan una alteración en la regulación del ciclo celular, y eso lleva a una secuencia histológica, donde primero habrá hiperplasia, que es un aumento en el número de capas celulares sin atipia, luego displasia escamosa, después carcinoma in situ, que sería una atipia severa sin invasión de la membrana basal, y luego ya el carcinoma epidermoide invasor, que son las células malignas que atraviesan la membrana basal e invaden las capas más profundas. A nivel molecular podemos encontrar alteraciones como mutaciones en el gen TP53, sobreexpresión del EGFR, que es un receptor del factor de crecimiento epidérmico, pérdida de la función del P16 y otras proteínas reguladoras del ciclo celular. Estas alteraciones llevan a que las células escamosas adquieran características neoplásicas como proliferación descontrolada, evasión de la apoptosis y también capacidad de invasión. Morfológicamente son lesiones moderadamente o bien diferenciadas que están en el tercio medio del esófago. Macroscópicamente vemos tumores exofílicos
epifíticos ulcerados o infiltrantes que provocan el engrosamiento y rigidez con estenosis de la luz. Microscópicamente ya vemos células que tienen escamosas atípicas con queratinización, puentes intercelulares. Clínicamente vamos a ver una disfagia progresiva y también pérdida de peso, odinofagia, hematemesis en casos avanzados, y ya para el diagnóstico se hace con una endoscopia con biopsia, TAC y PET-CT para estadificación, tratamiento con cirugía, quimioterapia y radioterapia. El cáncer epidermoide es un reto diagnóstico, por lo que es muy importante prevención y diagnóstico temprano para mejorar el pronóstico. Para terminar, ahora seguimos con el adenocarcinoma. El adenocarcinoma representa alrededor del 43% de todos los cánceres de esófago y esta enfermedad se diagnostica cerca de los 65 años, o sea, en personas ya mayores de edad. Esta afecta más a hombres en una relación 3:1 con respecto a las mujeres. Y la sobrevida es de 5 años, o sea, es bajita, del 15 al 25% de todos los casos, ya que estos se descubren en un estadio ya avanzado y este tiempo disminuye si el cáncer ya ha realizado metástasis. Y estos resultados pueden ser mejores si se detectan en etapas tempranas. Ahora, los factores de riesgo para desarrollar adenocarcinoma esofágico es el tabaco, el reflujo gastroesofágico o la enfermedad de reflujo gastroesofágico ERGE crónico sintomático, que sería precisamente toda esta noxa que constantemente nos estaría causando daño al esófago, induciendo el segundo factor de riesgo, que sería el esófago de Barrett, lesión precursora del adenocarcinoma, y también tendríamos la obesidad. Ahora bien, se describe que las personas que tienen Helicobacter pylori puede actuar como un factor protector. ¿Por qué? Porque este Helicobacter pylori destruye las células parietales, que son las que precisamente producen el ácido clorhídrico, así que disminuye su secreción estomacal, se disminuye la noxa a la mucosa esofágica, esto reduce la metaplasia y asimismo se disminuye el riesgo de desarrollar adenocarcinoma. Por eso se dice que es un factor protector. Para la patogenia de esta enfermedad tenemos que consiste en la pérdida de función de genes supresores tumorales, como lo es el P53, el DCC, el SMAD4, la sobreexpresión del Ki67 y mutaciones del TP53. Para el orden de esta patogenia tendríamos que primero tenemos una noxa inicial, que en este caso sería la enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico, después causaría una metaplasia del esófago de Barrett, que recordemos es ese cambio por un epitelio plano estratificado no queratinizado a un epitelio intestinal. Después tendríamos lesiones como una displasia de bajo grado y después pasaremos a una de alto grado. Posteriormente tendríamos un adenocarcinoma in situ, que recordemos es esa lesión que no sobrepasa la membrana basal, y ya cuando sobrepasa esa membrana tendríamos ya lo que sería el adenocarcinoma invasor. Ahora bien, en la morfología tenemos que el adenocarcinoma esofágico tiene unas características histopatológicas muy bien definidas. La localización principal se va a encontrar en el tercio distal en el esófago, en relación con la metaplasia o el esófago de Barrett en un 48% de los casos. Tenemos que el origen glandular es un tumor compuesto por glándulas neoplásicas que limitan con el epitelio intestinal. Tenemos que hay una presión premaligna, que es principalmente el esófago de Barrett o la metaplasia del epitelio escamoso a columnar intestinal, como una displasia progresiva. A nivel de la producción de mucina es común por el origen glandular. Tenemos una diferenciación variable desde adenocarcinomas bien definidos o diferenciados hasta unas formas poco diferenciadas con un patrón infiltrativo y agresivo. Y a nivel de la microscopía vamos a observar glándulas atípicas con células con núcleos hipercrómicos y pseudoinclusiones y a veces formaciones de luces glandulares. A nivel de la clínica vamos a tener que el adenocarcinoma esofágico suele manifestarse de una forma insidiosa, con unos síntomas que progresan conforme se avanza la enfermedad. Tenemos una disfagia progresiva, que es la dificultad para tragar alimentos. Primero va a ser sólidos y luego líquidos. La pérdida de peso, común por la disminución de la ingesta y por el estado hipermetabólico. Vamos a tener odinofagia y en algunos casos hematemesis. El diagnóstico: se pueden hacer varios estudios clínicos o imágenes. Encontramos, por ejemplo, la endoscopia digestiva alta con biopsia, un TAC o una tomografía por emisión de positrones. Y el tratamiento, el abordaje terapéutico depende del estadio tumoral, la funcionalidad del paciente y cómo va a ser el tumor. Se puede hacer por una cirugía, que es el tratamiento de elección en estadios resecables sin metástasis, especialmente en pacientes con una buena reserva funcional. Se puede utilizar la quimioterapia o la radioterapia.